los sube y baja de la economía y la política, los que dicen y no hacen, los que se contradicen, la actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, conciudadanas, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos acá trabajando para ustedes a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. De igual modo, saludamos a quienes ya nos sintonizan a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve, y quienes hacen lo propio a través de nuestra aplicación en Periscope. Periscope, usted ingresa a Periscope y nos consigue en la cuenta @RCR750, @RCR750. De igual manera, nuestro fraterno saludo a quienes nos ven también a través del canal de Venezolanos por la Información y quienes nos sintonizan en diferido a través de lacabilla.com. Daniel Lara, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar. Buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan a esta hora en todas las partes del planeta desde donde se conectan. Gracias a toda la gente que ya en nuestra señal abierta en Venezuela nos puede escuchar. Gracias por haber preguntado tanto y gracias por haber estado tan pendientes de lo que ocurría con la emisora. Gracias a todos los que desde fuera de Venezuela están, por supuesto, siempre conectados. Y por supuesto, gracias también a la señal de BPI que nos retransmite y a la gente de lacabilla.com que en diferido nos permite escuchar este programa. Neomar, yo no sé, hoy es martes de los presos políticos, ¿no? Y esta sección cumplió 4 años, ¿no? Porque si no recuerdo mal, nosotros arrancamos en el año 2014 con el programa diario, en su emisión diaria, y cuando arrancó este programa en su emisión diaria decidimos dedicarle un día a la semana a los casos de los presos políticos. Y nosotros hemos tratado casos. Sí. Son testigos los oyentes de esta emisora de que más de una vez quizá la conmoción de los conductores de este programa ha sido real ante las narraciones de muchos casos por parte de familiares, abogados o por parte de los mismos presos políticos luego de liberados. Yo, Neomar, debo decirte que, por supuesto, por la diferencia de horario, como ustedes saben, al momento de que este programa es transmitido en Caracas, son las 4 de la tarde en Caracas. Daniel, vamos a volverte a llamar, que se está cortando el audio. Vamos a volverte a contactar porque está interrumpiéndose la comunicación. Hablando de los presos políticos y de nuestro programa de todos los martes, recientemente, hace cosa como de un mes, me entrevistaron en una emisora del estado Zulia, la Universidad del Zulia, de Luz. Y esa entrevista que me hicieron unos muchachos, una conversación de unos 15 o 20 minutos, justamente el interés de ellos radicaba en que nosotros en el programa que tenemos acá en Radio Caracas habíamos dedicado una sección permanente a los presos políticos. Y la pregunta que me hacían en ese momento sobre la sección y cómo nacía, yo recuerdo que la respondía a propósito de que nosotros, Daniel y quien les habla, Neomar Hernández y el equipo de producción de esta emisora, nos hemos percatado de que, digamos, luego de las protestas del año 2014, y no es por defender a Chávez, pero siendo justos con la verdad,
en el periodo chavista, luego de ese 2014, el número de presos políticos o el factor del preso político como variable importante comenzaba a aparecer en el mapa del gobierno chavista. Y luego de que esto ocurre, luego del 2014, asesinatos, presos políticos, en el año 2017 reaparece la figura. Por supuesto, esto está asociado a momentos en el que la ciudadanía venezolana sale a reclamar sus derechos masivamente, y es lo que vimos en el 14 y lo que vimos en el 17. Y que frente a esa circunstancia, tan temprano como en el año 2014, nosotros identificamos la necesidad, Daniel, de contarle a la gente lo que ocurría con miles de historias, bueno, no miles, pero por lo menos cientos de historias. No, miles, Neomar, porque no son nada más las historias de los presos, son las historias de sus familiares, las historias de sus amigos, las historias de sus compañeros de partido, las historias de sus abogados, porque detrás de cada preso, ¿cuántas personas no hay? Así fíjate, es. Y para concluir, y fíjate, Daniel, que es un tema, no porque queramos preciarnos de algo que no somos, ni de ser paladines de la justicia, ni de ser más papistas que el Papa, pero es un tema que sentíamos, y creo que lo siento yo, y tú compartes esta percepción, sentimos ausentes de los medios de comunicación privados. Poco se habla esporádicamente de prisioneros políticos, se habla esporádicamente de que hay gente que es perseguida por pensar distinto. Eso se habla cuando ocurre algo extraordinario, como cuando hay una huelga, cuando se desaparece un preso político, cuando hay algo extraordinario, pero la gente olvida que es una coyuntura que se ha presentado como una variable, digamos, continua durante estos 4 años, del 14 hasta ahorita. Pero es que además de esto, Neomar, y precisamente a esto me quería referir, yo lamento que, y no es que no nos vamos a poner aquí a hacernos autoalabanza, porque no es lo que nos interesa. Pero yo debo decir que este programa, cuando este programa termina, aquí en donde yo estoy ya son las 11 de la noche, y termino eléctrico entonces. Entonces a mí se me hace difícil conciliar el sueño después de cosas como la ocurrida el día de ayer. Y debo decirte, Neomar, que el día de ayer fue especialmente difícil con este caso, sobre todo cuando yo veía la cobertura, porque y las cosas que decía mucha gente, sobre todo de los medios de comunicación y ciertos personajes políticos, e inclusive personas vinculadas a los casos de los presos políticos, que pareciera muchos que se están desayunando ahorita con el tema de la tortura, con el tema de la existencia de los presos políticos y con el tema del asesinato de presos políticos. No es el primer preso político que aparece muerto en extrañas circunstancias sin que el régimen pueda explicarlo en estos años de chavismo. No, tampoco es el segundo, tampoco es el tercero, ni el cuarto ni el quinto. Es que se sepa por lo menos el sexto caso lo suficientemente público del cual se puede hablar. Porque el caso del otro concejal, el concejal Carlos García, que fue debidamente tratado en este programa, al cual dejaron morir de mengua en una cárcel, luego de que le dieran una ACV, pasaron 3 días para trasladarlo, y cuando lo trasladaron ya estaba muerto. Solamente ya estaba muerto. Y no sabemos por qué le dio esa ACV, ni siquiera no sabemos siquiera si de verdad le dio una ACV. Sino que después que el señor se murió, salió una fiscal. Por cierto, todavía estaba Luis Ortega en la fiscalía. Que no se nos olvide eso. Después que el señor fallece en condiciones en las cuales no sabemos, se registró su muerte, salieron a matarlo moralmente diciendo que no, que el señor murió por unas complicaciones porque él sufría de SIDA. Ojo, en estos tiempos que se corren, para las mentes cerradas del chavismo, que una persona tenga SIDA es un estigma. Debe ser por eso que en Venezuela le niegan la medicina y los retrovirales a los enfermos de SIDA. Pero el SIDA es una enfermedad perfectamente tratable en buena parte del mundo, y es una enfermedad como cualquier otra enfermedad grave, que amerita tratamiento, sí. Pero estigmatizar a una persona... Y entonces yo me pregunté, yo recuerdo aquel programa, y dice, bueno, pero si el señor estaba enfermo de SIDA, ¿por qué no tenía preso en las condiciones en que lo tenían? ¿Por qué no le estaban dando tratamiento? Prácticamente confesaron el crimen. El caso de Nadie Joroco, que tratamos aquí en este programa ampliamente, que fue detenida por haber cometido el grave delito de ser hermana de una mujer que era pareja de un tipo al cual acusa de haber matado a Robert Serra. Y por ese vínculo familiar a la muchacha la meten presa, la torturaron durante 2 años
Y tal fue la tortura que sufrió esa mujer en el helicoide, que cuando la mandaron al hospital militar duró como 3 días hasta que murió. El caso de Rodolfo González. El caso de Juan Carlos Sánchez. El caso de tantos presos, porque está la otra cosa. Es que no han muerto más presos políticos, porque los presos políticos no se han dejado matar y han aguantado la tortura. Es lamentable decirlo, es una cosa horrible, pero es así. Es decir, no hay más cadáveres de presos políticos, porque hay presos políticos que han logrado dar la batalla por su vida e inclusive han logrado hasta escaparse del país. Neomar, quiero decirte algo. Esta tarde, hasta hace minutos, yo estuve conversando con un joven, que no voy a decir su nombre, joven venezolano, que fue preso político, de esos presos anónimos que agarraron en banda y que persiguieron en el año 2014, de estos presos de este caso tan horrible que nosotros tratamos en el año 2014, de los presos del estado Carabobo, no sé si tú recuerdas, que prácticamente los tenían, oye, en el año 2017 también, no sé cuántos presos, no se sabían ni dónde demonios los tenían metidos en centros de detención clandestina. Y uno de esos jóvenes que logró escaparse, lo pusieron en libertad, y cuando lo pusieron en libertad logró escaparse de Venezuela. Bueno, se puso en contacto conmigo aquí en Alemania, en la misma ciudad donde yo estoy. Me dijo: Daniel, yo necesito hablar contigo. Y debo decirte que fue satisfactorio, de alguna manera, saber que una persona que estuvo tan cerca de la muerte y que la pasó tan mal está hoy en libertad. Pero yo hablando con ese muchacho y escuchando las palabras tan difíciles de las cosas que ese muchacho me contó, de lo que le tocó vivir, de la dura experiencia que le tocó, de la forma como lo trataron, lo torturaron y todo lo demás, yo solamente me imaginaba, porque fue en el año 2014, yo solamente pensaba en el grave dolor que esta gente sufre y del cual no se recupera jamás. Porque estando a salvo en un país libre, tranquilo, sin nadie que lo esté persiguiendo, estamos hablando de un muchacho que todavía es capaz de llorar contando su experiencia y de hacer llorar a quienes los escuchamos. Y yo con ese tipo de casos, Neymar, con el caso de Araminta González, con quien afortunadamente me siento el honor de tener su amistad, con quien hablo con frecuencia, con Inesita, la terrible tuitera, con Marcelo Crobato, con Mónica Santamaría, hermana de José Luis Santamaría, preso político de este régimen. Con esa gente que uno habla y que le cuenta tantas cosas, y después que uno sabe todo eso, después de todos estos años, yo no tengo por qué caer, y me disculpan, en la discusión de si a el concejal Albán lo lanzaron o se cayó, si se lanzó o si estaba vivo, o si lo ahogaron o si lo estrangularon. Porque esa, sinceramente, y me disculpan, yo entiendo que hay gente que se interese por eso, y desde el punto de vista criminal quizás tendrá un interés para el futuro, cuando haya que juzgar estas cosas. Pero, ¿cuál es el punto ahorita? El punto ahorita es que una persona que estaba bajo cautiverio de forma ilegal, apareció muerto. Y dicen los abogados especialistas en el tema penal que cuando un prisionero fallece, bueno, la responsabilidad es del custodio. Tan sencillo como eso. Las causas de la muerte, las consecuencias de la muerte, de eso se encargará el tiempo de dilucidarlo, porque habrá el momento en que eso se va a saber. Hagan lo que hagan, escondan lo que escondan, pero en este momento lo que es necesario para que la indignación sea debidamente canalizada es entender que este es un régimen que tiene las manos llenas de la sangre de presos políticos que han denunciado haber sido torturados y de presos políticos que fallecen mientras están en cautiverio. No sabemos si asesinados, no sabemos si se mueren de infarto, no sabemos si se mueren en la tortura, no sabemos si se mueren de susto, pero el hecho es que están muertos y no van a revivir. Y en tal sentido, aquí las discusiones que quiere hacer este señor Tarek William y los otros personajes del régimen en los medios de comunicación, que por cierto
felicito al Colegio Nacional de Periodistas por la grave denuncia que han hecho con respecto a las presiones que están recibiendo medios de comunicación para que no informen sobre el caso del concejal Albán. Es algo que debe denunciarse. Que empezaron las presiones, empezaron las amenazas otra vez. Que tengan cuidado con lo que dicen. Que no hablen que no pueden decir una cosa distinta así, porque eso sería delito tal y delito más cual. Señor, el trabajo del periodista es decir todas las versiones que estén, desde la que dice el régimen, que dice que fue un suicidio, hasta lo que dicen los familiares que dirán lo contrario. Está sentido, Neomar, yo creo conveniente que se sepa y que se entienda que quienes tenemos todo este tiempo hablando de los presos políticos y que conocemos de cerca la situación por los relatos que de primera mano nos hacen llegar, algunos de los cuales no podemos decir al aire, dicho sea de paso, para proteger a muchísima gente que sigue estando en riesgo, es que un preso político muerto es un preso político muerto. Le haya dado un infarto, se haya muerto en la tortura o lo hayan lanzado de un 10º piso. Y esos muertos tienen nombre y apellido, y tienen doliente, y tienen un responsable, el custodio. Eso es lo que dice la ley. Vamos a ir a la pausa comercial y a la vuelta a nuestra sección de presos políticos. Ya venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore della Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. Una delicia. En Il Sapore della Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Este y todos los domingos, Conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM.
La semana pasada la opinión pública nacional se conmocionó por un rumor que corría a propósito de que un preso político habría fallecido dentro de las instalaciones de lo que se ha dado en llamar La Tumba. Bueno, el día de ayer ocurre lo que ocurre con el concejal del municipio Libertador de Caracas, Fernando Albán, pero yo creo que la preocupación sigue, porque en La Tumba hay presos políticos. Uno de esos presos políticos es el general Raúl Isaías Baduel. Y para conversar sobre su caso, tenemos el día de hoy al también expreso político Adolfo Baduel, su hijo. Adolfo, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, un saludo para todos, muchas gracias por el contacto. Es importantísimo resaltar este tipo de denuncias, más aún con todo lo que ocurrió ayer. Adolfo, la pregunta esencial es esa. Al día de hoy ustedes estuvieron exigiendo de la familia, los allegados del general Baduel, estuvieron exigiendo una fe de vida. ¿Se tiene información sobre el paradero y el estado de salud del general Baduel? Bueno, ya tenemos 2 meses sin que no hay ningún tipo de información. Decidieron desde hace 2 meses suspenderle la visita. Y debido a los rumores que empezaron a correr la semana pasada, nos motivamos a solicitar nuevamente una fe de vida, porque ya durante 1 año que mi papá tiene en la tumba, 10 años preso y 1 año en la tumba, esta es la tercera vez que solicitamos una fe de vida. La primera vez fue cuando lo sacaron de Ramo Verde violentamente, que lo desaparecieron por un lapso de días, hasta que apareció en la tumba, y ahí nos dieron una fe de vida que nos contactó el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente y nos otorgaron la fe de vida. Luego, posterior a eso, decidieron suspender una visita que había sido acordada esa vez de 1 hora semanal y la suspendieron por más de 6 meses. Y en ese entonces también solicitamos una fe de vida, hasta que nos la otorgaron el 17 de junio de este año. Y posterior a eso, bueno, pasó esto que está pasando ahora, que le suspendieron las visitas, según con la excusa de que su presunto vinculamiento con el magnicidio que ellos mismos inventaron. Entonces decidieron suspenderle la visita por órdenes superiores, por órdenes del director del SEBIN, el cual es el principal responsable de todo lo que esté pasando allí. Así es. Tenemos una cosa que es esencial en el caso del general Baduel, Adolfo, y es que si hacemos memoria, él fue detenido inicialmente en el año 2009, ¿no? Por las acusaciones que se hizo en su momento, que eran acusaciones más vinculadas al tema de corrupción administrativa y todo esto, pero la sentencia que se da en aquel momento es de casi 8 años de prisión. Él sale de la cárcel, si mi memoria no falla, en el 16 creo, estaba a nada de terminar de cumplir la condena, sale, lo vuelven a prender, y lo que uno se pregunta a esta altura es cómo una persona que ya cumplió incluso la condena completa y que ha estado incluso tras las rejas por más tiempo del que preveía su sentencia, sigue justamente en esa situación. ¿Cómo se explica esto, Adolfo? Bueno, y te explico lo siguiente. Él salió en libertad condicional bajo confinamiento en el estado de Aragua, ni siquiera nunca tuvo la libertad plena. Entonces, por eso es que digo que durante los 10 años, porque todo comenzó desde el 2007, pero el 2008 le empezaron a poner medidas preventivas, prohibición de salir del país, presentaciones en tribunales, hasta que lo condenaron y le privaron la libertad en el 2009. Entonces, posterior a eso, nadie se explica, ni siquiera nosotros podemos entender que mi papá, estando bajo la custodia del Estado, cometa unos delitos que ellos le están fabricando. Por ejemplo, un día antes de que cumpliera la pena, es algo que aquí en Venezuela es inusual, que una persona cumpla la pena completa, valga el término, le imputen unos nuevos cargos. Mi papá, estando en Ramo Verde, un día antes lo trasladaron antes de que cumpliera la pena, lo llevaron a la corte marcial y le imputaron nuevos cargos, que son los cargos con los que está actualmente detenido, según ellos. ¿Cuáles son esos cargos? ¿Cuáles son esos cargos, Adolfo? Son instigación a la rebelión y delitos contra la seguridad de la nación y traición a la paz. Entonces, durante este lapso ni siquiera le han hecho audiencia de juicio, aunque en ese entonces le ordenaron un pase a juicio, violentando así su derecho a la defensa y su derecho hoy en día, que están violentando su derecho a la visita familiar, el acceso a la visita, y está siendo torturado psicológicamente, y quizás me dio un poco del tema, porque hay que hacer énfasis en esto. Mi papá está siendo torturado psicológicamente estando en la tumba, porque no tiene noción del tiempo, tiene perturbación del sueño.
Eso es interesante, Adolfo. Me gustaría precisar ese detalle porque el testimonio que tú estás ofreciendo sobre lo que seguramente te habrá comunicado tu papá o les habrá comunicado a ustedes en el núcleo familiar coincide con otras versiones de presos políticos que han pasado por allí. ¿Qué en específico les comunicaba él sobre las condiciones de reclusión en la tumba? ¿Qué es lo que ocurre allí que es especial o distinto de otros sitios de reclusión? Bueno, que no tienen acceso a la luz solar, que están encerrados todo el día en una celda de donde las paredes son blancas, la luz artificial está encendida todo el día, no la apagan ni siquiera en la noche, el aire, las temperaturas son bajas y todo eso genera un efecto psicológico y también físico, porque durante este tiempo y el poco tiempo que lo hemos visto durante la visita, pudimos constatar de que ya se notan unas secuelas en su piel por falta de tener acceso a la luz solar o por estar bajo las temperaturas, la resequedad, también por ejemplo que no le permiten que le llevemos afeitadoras ni nada, y mi papá hoy en día tiene una barba inmensa, no sé si ustedes la vieron en una foto que salió por allí. Así es. Sí. Entonces todo eso pega también en sus condiciones físicas, la alimentación de la tumba no es buena. Nosotros hacemos todo lo posible por llevarle una alimentación, pero sabemos que la situación país nos arropa a todos y a veces tenemos que soportar que él sea alimentado por ellos. Señor Adolfo Baduel, hay una preocupación siempre cuando se trata el tema de los presos políticos, sobre todo de los presos políticos que en algún momento tuvieron responsabilidad en el régimen chavista. Es el caso de su señor padre, el señor Raúl Baduel, quien es un preso político y nadie lo puede negar. Es el caso del señor Miguel Rodríguez Torres, quien es un preso político y nadie lo puede negar. Pero la gran pregunta que la gente se hace es la siguiente, sobre todo en estos tiempos en los que se habla de el perdón y de la reconciliación y de la búsqueda de sumar y no restar. Pero en algún momento su padre, en las conversaciones que han tenido ustedes luego de su detención y de todo este caso, ¿les ha mostrado o les ha indicado si él en algún momento se ha arrepentido de haber apoyado a este régimen que hoy lo tiene como un prisionero? Si él en algún momento pensó que sus propios compañeros de armas y sus propios compañeros de lucha serían capaces de llevarlo a él, a meterlo en una cárcel que se llama nada más y nada menos que la tumba. Bueno, de hecho, un día le pregunté a mi papá estando en Ramo Verde, referente a lo del caso del 2002. Yo considero que, personalmente, que en ese entonces mi papá hizo lo correcto, porque se había violentado el orden constitucional y se había alterado todo. El señor Carmona había desconocido desde diputados, alcaldes, gobernadores de oposición y chavismo. Y en la acción que realizó mi papá, restauró el hilo constitucional ese que había sido violentado por el señor Carmona. Le pregunté si se arrepentía sobre eso y él me dijo lo siguiente, me dijo que lo volvería a hacer, porque él era un soldado en actividad y estaba cumpliendo su función como soldado, que era servir al país y a la Constitución y a las leyes. Y en ese entonces no podemos ser ciegos ante la situación de que si hubo una violación flagrante de la Constitución, de que se desconocieron todos los poderes constituidos y una persona salió en la televisión juramentándose él mismo, violentando así todo el órgano establecido. Pero y quiero insistir en ese aspecto que tocaba Daniel, ¿cómo evalúa él la situación, o si él pensaba que la situación iba a llegar a un punto en el que sus propios compañeros de armas lo iban a tener en prácticamente como un rehén, porque es un hombre que ha cumplido una condena que se le imputó en su momento y está prácticamente secuestrado? ¿Qué opina él sobre eso? Es que él está secuestrado porque no tiene proceso jurídico, está secuestrado por parte del Estado. La opinión, nosotros durante todo este tiempo nunca hemos tenido privacidad en las visitas, nunca, y ahora menos en la tumba cuando nos daban visitas, ponían cámara, había presencia de funcionarios y no había ningún tipo de privacidad. Sí hablamos de política, pero los tiempos, como son tan limitados, aprovechamos para dedicarnos más al tiempo familiar. De hecho, mi papá desde 2007, que considero que era el mejor momento político, si se puede decir, de Chávez, en ese entonces se enfrentó a él y diciéndole las cosas como quien dice en su cara, oponiéndose a la cosa que estaba pasando aquí, alertó a la población sobre toda la situación que hoy en día estamos viviendo
Y toda esa acción que mi papá ejerció y la presión conjuntamente con el movimiento estudiantil de aquel entonces, se logró algo importantísimo que mucha gente no valora, que fue la primera derrota electoral del chavismo. Adolfo, finalmente, y me gustaría también tu opinión porque fuiste preso político, ¿qué piensas sobre lo que ha ocurrido desde el día de ayer y la conmoción general que hay? Porque siento que la hay, al menos en los ciudadanos conscientes y decentes de este país, con el concejal Fernando Albán. ¿Qué piensa un expreso político que pasó por la prisión política en este país sobre ese aspecto? Bueno, aclarando un punto, nosotros todos los Baduel hemos sido víctimas de persecución, de acoso. En mi caso, de detenciones momentáneas. El que estuvo preso y condenado fue mi hermano Raúl Emilio, que duró 4 años y fue víctima de torturas fuertes que llegaron a quemar sus genitales y fracturar las costillas. Y mi opinión como ciudadano en cuanto a lo que pasó ayer, es una barbarie que quedamos como... No quisiera que esto no quedara como el caso de Óscar Pérez, que el régimen los mató así sin importarles nada, y ahora pasa esto con este señor, que no cabe en mí, que no pienso que, y el conocimiento que tenemos en las versiones de familiares y amigos, que ningún preso político tiene privacidad ni siquiera para ir al baño. Así es. Y este señor van a venir con un cuento de que fue un baño en un piso 10 donde supuestamente las celdas están en el sótano. Supuestamente no. Yo he ido al sótano donde están las celdas. ¿Qué hacía ese señor allí? Y supuestamente en las condiciones que ellos dicen. No pongo en duda un poco la versión que ellos están dando. Gracias, Adolfo, por compartir este rato y esta tarde con nosotros a propósito del caso de tu padre. Muchas gracias a ustedes. Era Adolfo Baduel, hijo del general Raúl Isaías Baduel, preso político también de este gobierno. Vamos a ir a la pausa comercial y venimos con más del programa a continuación. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. Les damos la más cordial bienvenida al vuelo número 2523. Tokio, Los Roques, Nueva York, Margarita, Los Ángeles, La Tortuga, Londres, París. En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y mucho más. Pregúntanos por el 0212-943-0812 o por reservaciones @trippingbe.com. Síguenos en @trippingpisobe, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta Y Así Nos Va. No sé si puedas, Daniel, dar lectura a los mensajes. Vamos con los mensajes. Tenemos llamadas también. Tenemos días que no recibimos llamadas con toda esta caída de la señal. Que, por cierto, antes de darte la palabra, hay que hacer una aclaratoria. Hoy nuevamente la señal o la emisión en señal abierta se vio interrumpida, por lo que entiendo, porque ustedes saben que ha llovido toda la mediodía tarde del día de hoy y preventivamente fue sacada del aire la transmisión para evitar daños técnicos, que fue lo que ocurrió la vez pasada, pero entiendo que ya ha sido restablecida plenamente la emisión en los 750 AM. Daniel. Bien, aquí tenemos varios comentarios a través de nuestro chat en YouTube.
Por acá nos dice Olena Colombani, saludos Olena Colombani, mejórate pronto. Nos dice, ahora lanzan a la gente de los edificios, Dios santo, ¿hasta dónde vamos a llegar? Rafael León nos dice, ¿y por qué Baduel no se conmovió por la masacre del 11 de abril de 2002? ¿O por qué no intervino cuando Lucas Rincón pide la renuncia de Hugo Chávez? Eso fue un golpe también, no tienen competencia para eso. Pregunta Francisco Osuna. O dice Francisco Osuna también a través de nuestro chat en YouTube. Chávez renunció y Baduel trajo de vuelta a un delincuente corrupto que luego lo traiciona a él mismo. Nos dice Sergio Aranda. Creo que acá la mayoría de las personas ha perdido la capacidad de asombro. Igualmente nos dice por acá, bueno, tenemos muchísimos comentarios. Elizabeth Becerra dice, no creo que Baduel esté preso por malo, sino porque no estaba anotado con los nuevos al mando. Eso es un punto importante. Dice Ángel García, recuerden que Lucas Rincón es nuestro flamante embajador en Portugal. Sí, parece que se va a jubilar allí el señor. Ahí va a recibir la pensión. Sí, porque ya tiene, mira, desde que salió del Ministerio de Interior y Justicia, porque él salió como en el 2004, por ahí. Más o menos, bueno, imagínate, ya tiene como 14 años, ya debe hablar buen portugués, ¿no? No, y va a recibir la pensión en soberanos. En soberanos euros. Y se queda allá. Por cierto, tú sabes que en las acusaciones que hay por las investigaciones del caso de Brecht, aparece mencionado Lucas Rincón, porque se dice que el señor que fue jefe de Odebrecht en Venezuela afirma que por orden de Hugo Chávez él le entregó 7 millones de dólares a Lucas Rincón. No sabemos para qué. Bueno, capaz para comprarse un chalet allá en ¿dónde estará? No sé, para que hiciera inversiones o para que... Pero verdad, no sé, Daniel, yo pensé que Lucas Rincón había salido de ese puesto, de donde estaba en Portugal. No, mijo, mire, el que va para Villa pierde su sitio. Ese señor no se para de eso. Lo que pasa es que, te fijas, aquí es donde está la diferencia, ¿ves? Aquí es donde está la diferencia. Que Lucas Rincón agarre y se vuelva para Venezuela. ¿Qué va a pasar? Lo van a mandar a visitar a Baduel, y a Rodríguez Torres, y ahí lo van a dejar. Es que esa cantidad de militares que están fuera, mira, esa cuestión de los militares, ese lenguaje de los militares. Cuando un militar lo agarra, un militar de tan alto rango, general en jefe, ni más ni menos, lo mandan fuera de Venezuela. Mira, eso fue así cuando Pérez Jiménez, eso fue así cuando López Contreras, cuando Medina, cuando Gómez, cuando en la democracia. Militar de alto rango que mandan a cargo fuera del país, es un mensaje claro. Usted se va, se queda allá y no vuelve. Agarre sus reales, llévese a su familia y tranquilo. Así es. Dilo, saludos a todos. Impactada por la forma como el fiscal, con el cinismo, bueno, el fiscal de la ANC, con el cinismo y un poco burlona, esa forma de dar el pésame sobre el caso del concejal. Qué cinismo, dice Denis Ávila. Neo, leí en la columna de Caiga quien caiga una síntesis de una cena con Fidel donde se expone el manual de dominación y perpetuación del régimen tiránico. Así que Baduel sabía en qué iba a convertirse esto. Así también es verdad que tiene derecho a rectificar, dice acá un oyente. Mira, a los devotos católicos, nos informa la doctora Bexabe Guerra que hoy a las 6 de la tarde en la iglesia La Chiquinquirá de la Florida va a haber una misa por la libertad de los presos políticos. Quienes quieran asistir y sean católicos y deseen expresarse así su solidaridad con el caso, tienen una oportunidad hoy a las 6 de la tarde, iglesia La Chiquinquirá de la Florida. Así es, y tenemos llamadas, Daniel, por favor dale paso a las llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Es conmigo? Es con usted, amigo. ¿Con quién tenemos el gusto? Ok, mira, te habla Henry Quintero de Soledad, Florida, número 36 del Guarataro. Bueno, ¿okay? Está bien, muy bien. Adelante. Entonces, estoy llamando, en verdad, yo nací en ese punto, pero yo estoy llamando de Denver, Colorado. Ok, para que sepan, estoy llamando de Denver, Colorado, para decirles que estuve la semana pasada en la audiencia de la Comisión Interamericana de... ¿cómo se llama? De Derechos Humanos. Asistí a dos de las audiencias y pude participar allí y ver todo lo que ocurrió. Me llamaron la atención tres cosas. Las presentaciones magistrales de los representantes de las organizaciones de la ONG que fueron de Venezuela, entre ellas la gente del Foro Penal. Hicieron una defensa y presentación de sus casos, bueno, algo muy apreciable. Y estaba evidentemente el personaje del Estado, el señor llamado Larry de Boe,
no sé si se pronuncia correctamente, y el tipo defendiendo descaradamente de una forma cruel que en el país no se violan los derechos humanos. Bueno, gracias Henry por llamarnos desde tan lejos e informarnos sobre eso. Sí, muchísimas gracias. Y yo creo que el que dijo que en Venezuela no se violan los derechos humanos tiene razón. En Venezuela ya no se violan los derechos humanos, se patean. Así es. Bueno, fíjate que ayer, y eso no lo comentamos por falta de tiempo, ya vamos con más llamadas, ayer se conmocionó la opinión pública también, dentro de lo que cabe en el término, por una visita del senador republicano de apellido Corker, y que se entrevistó acá en Caracas con el Rafael Lacaba, el gobernador de Carabobo, y con una representación bien extraña, Daniel. Estaba Carlos Raúl Hernández reunido con él. Ay, no, ya no digas más nada. Y luego, o sea que la partida no fue seca. Por lo menos sabemos que la partida no fue seca. Pero ¿a quién representa Carlos Raúl Hernández? Eso es lo que yo no entiendo. Yo digo, pero ¿a título de quién? Al señor Bob. No, y aparte de eso voy con otra. ¿A quién representa Bob Corker? Esa es la otra, porque bueno... Porque si un senador republicano, un senador de los Estados Unidos, perteneciente al partido gobernante en los Estados Unidos, viene a Venezuela y se reúne con Carlos Raúl Hernández, es porque alguien le informó mal. le dijeron, no, es con este, y en realidad no era con él. Pero Daniel... Le dieron una información equivocada, porque ahí no había nada. Bueno, se hablaba de que entonces venía una nueva tentativa para establecer puentes y diálogo con el gobierno, y a Corker no le queda más, yo no sé si todavía está en el país o ya se fue, pero no le queda más que escribir en Twitter, bueno, que es abominable y que lo conmociona el hecho de Fernando Albán, y que el Estado tiene la responsabilidad del caso. O sea, yo creo que lo que se iba a dar no se dio por la fuerza inclusive de los hechos, de todo lo que ocurrió el día de ayer. Vamos con más llamadas a través del 4829750. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Gregory Peña desde el Corozo, Estado Monagas. Gregory, bienvenido, adelante. Ajá, hermano B. Bueno, un gran saludo y felicitaciones por el programa. Gracias. Ok, al principio del programa escuché que estaban comentando ustedes que no se le da la cobertura, que los medios de comunicación no le dan la cobertura a hechos de presos políticos como lo que ocurrió ayer. Pero no solamente eso, es que hay otros hechos políticos que tampoco le dan cobertura, como por ejemplo lo ocurrido el 9 del mes pasado con el alcalde Nelson López, quien es alcalde de Caripito, quien presuntamente está involucrado en la muerte de un joven llamado Hugo Centeno. Este señor, fue imputado, pero los medios de comunicación están mudos con este caso. Eso es en Caripito. En Caripito. ¿Cuándo ocurrió eso? Eso ocurrió el 9 de septiembre. Ajá. Y él supuestamente o presuntamente está involucrado en esto con unos escoltas y otros 4 funcionarios de la alcaldía también de Caripito. Vamos a investigar el caso, Gregory, gracias por el insumo. Cosas que pasan en el interior de la República, Daniel, vamos que uno pierde de vista. Claro, y acuérdate que Monagas, ¿verdad? Que es el feudo de tanto capo, para no entrar en detalle, si algo no hay, es medios de comunicación independientes, porque los que habían los pusieron a todos contra la pared. Así es. Tenemos una última llamada por este segmento, por favor dale paso, Daniel. Hola, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Baruta, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Nos repite el nombre, amiga, por favor? Es Beatriz de Baruta. Beatriz, bienvenida. ¿Qué tal, Daniel y Neomar? Siempre los oigo y nunca puedo hablar. Saludos. Mi sentido pésame a los familiares y amigos de Fernando Albán. Es una gran tristeza. También no hay que olvidar que el 11 de abril fue una emboscada, hubo muchos muertos, yo estuve ahí, no podíamos salir y eso no hay que olvidarlo. Y otra cosa, ustedes olvidaron hablar de otro que murió, que es Luis Brito. Él murió también en extrañas circunstancias, entre comillas. Un gran abrazo. Gracias, Beatriz. Franklin Brito, quien murió también en cautiverio, gracias a una medida que tomó Luisa Topacio Ortega, de agarrar a ese señor que estaba en huelga de hambre para que le devolvieran sus tierras y sus propiedades, y mandó al hospital militar para que se muriera de mengua sin que tuviese una cámara viéndolo. Eso fue, nadie se lo recuerda, por cierto, a Luis Ortega Díaz, que tanto habla por allí, porque Luis Ortega Díaz anda hablando ahorita diciendo que es abominable el crimen ocurrido con el concejal Albán. Sin duda que es abominable, pero más abominable es ella, que en las 6 muertes documentadas, en las 5 muertes documentadas anteriores, siendo ella fiscal, no hizo nada. Así es. Eso sí es abominable. Abominable es Luis Ortega. Pero bueno, como hay que perdonar. Mira,
Entonces hay que olvidarse, hay que perdonarla. Mira, me facilita aquí producción una información vinculada con la denuncia que nos hacía Gregory Peña desde Monagas. Y la reprodujo en su momento, hace 5 días, esto lo publicaron el 4 de octubre, tal cual titula: preso alcalde de Caripito por muerte de un hombre en Monagas. Voy a leer el inicio de la noticia. El alcalde de Caripito, Nelson Luis López, del Partido Socialista Unido de Venezuela, fue detenido por su presunta responsabilidad en la muerte de Hugo Centeno, quien fue golpeado por un grupo de empleados municipales. A solicitud del Ministerio Público, fue privado de libertad el alcalde de Caripito, Nelson López, por su presunta responsabilidad en la muerte de Hugo Centeno, que ocurrió, como nos dijo Gregory, el pasado 9 de septiembre en el sector La Sabana, en el municipio Bolívar, esto es Caripito, del estado Monagas. Y aquí hay una lista de otros ciudadanos que están presuntamente implicados en el caso. Fíjate, yo no había leído sobre esto, Daniel. Un alcalde preso, Daniel. Un alcalde preso. Pero seguramente van a decir que él es chavista, no madurista. Y que él no fue y que en realidad él no estaba ahí cuando lo llamaron. Mira, antes de irnos al corte comercial, aquí nos envía a través del chat de YouTube, RCR750 en YouTube, Aníbal Matute, un dateado. Aníbal Matute nos dice que el señor, oye, no puede ser que se me perdió el mensaje. Vamos al corte y al regreso vengo con el mensaje del señor Matute. Vamos al corte, ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días, si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas, si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Tokio, Los Roques, Nueva York, Margarita, Los Ángeles, La Tortuga, Londres. En Tripping con doble P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos y viajes en crucero. Cotiza al WhatsApp 0424-124-7219 o por reservaciones @trippingbe.com. Síguenos en @trippingpisobe. Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore della Nonna hizo con la Ran Ran Burger. Una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta. La unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Ran Burger, Il Sapore della Nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, Daniel, ya precisaste lo del señor Matute. Aquí está el señor Aníbal Matute y nos envía el siguiente mensaje a través de nuestro chat en YouTube, RCR750 en YouTube. La madre de Baduel fue secretaria de organización del Comité Local de Acción Democrática en la urbanización La Púa, Valle de la Pascua, Estado Guárico, donde por cierto tienen 3 meses sin agua. Oye, qué reporte informativo tan completo el señor Aníbal Matute.
Saludos, señor Aníbal Matute. Bueno, Neomar, tú que eres adeco, porque ya yo no soy adeco, yo soy post-adeco. Entonces, la mamá de Baduel era compañera tuya de partido. Pues. Imagínate tú. Ahora tú eres post-adeco. Bueno, mira. Sí, yo soy post-adeco, ya yo me quité ese virus, ya yo me curé. Hablando de partidos políticos y de movidas en los partidos políticos, pero un poco más allá de Venezuela, no sé si leíste que Nikki Haley, la embajadora de los Estados Unidos en la ONU, o la embajadora de los Estados Unidos, la canciller, tiene una noticia de última hora con respecto a su permanencia en el gobierno. Parece que renunció o se va a final de año del cargo, y entonces ya hay especulaciones porque dicen, bueno, es que esta mujer va a ser la candidata de los republicanos en las elecciones del 2020, y ella dijo que no, que se va a restear con Trump, pero dicen que es fuerte competidora para el 2024, porque parece que se va a lanzar yo no sé si al Senado por su estado natal, que es South Carolina, creo que es ella, yo no sabía, la mujer tiene una vida interesantísima. Nikki Haley es descendiente directa de los pueblos estos originarios de los Estados Unidos, de las tribus indígenas de los Estados Unidos, y parece que es una mujer, así como hay esos términos en los Estados Unidos de hombres hechos a sí mismos, esta es una mujer hecha a sí misma, es una mujer admirable, de verdad. Yo lamento... Tiene tabaco en la vejiga. Ese es el término. Yo lamento o lo lamentaría si la posición o la contundencia, mejor dicho, que ha sostenido en sus posiciones en los Estados Unidos a través de la persona de Nikki Haley, se ve quebrantada con el que la releve en el cargo, que todavía no se sabe quién va a ser. Pero, porque yo no sé, esta mujer se restió mucho con la causa venezolana, por lo menos en el plano de la retórica, en el plano de lo público, se veía muy decidida. No sé si esa va a seguir siendo la posición de los Estados Unidos, porque hoy leía también a Roberta Jacobson, que fue tuvo un cargo importante y que estuvo muy resaltante durante la administración de Obama, y ella dice que ella no ve nada para que Trump vaya a hacer nada en Venezuela, y que en Venezuela no hay nada que hacer, y que todo lo demás, o sea, un poco la línea de pensamiento de Obama, ¿no? Entonces, bueno, pero fíjate tú algo, ¿no? Que es importante. Para los que ven el mundo siempre en blanco y negro y tratan de decir, bueno, los republicanos están contra el chavismo y los demócratas son chavistas, hay que recordarles que el senador Bob Corker, que vino de visita a su pana Nicolás Maduro y se reunió con La Cava y se reunió con Carlos Raúl Hernández, que es más o menos un La Cava, pero sin barba, y parece que con las mismas costumbres, pues ese señor es del Partido Republicano. Así es. O sea que no todos los republicanos están en la línea dura contra el chavismo, ni todos los demócratas están en la línea blanda. Y sinceramente es necesario estar claro con respecto a esto, sobre todo en los dirigentes políticos que ven fíjate, rápidamente, señor Antonio Ledesma, amigo nuestro, muy respetado, estuvo en Puerto Rico. Entonces hizo una gira por Puerto Rico, se fotografió con el gobernador de Puerto Rico y todo aquello, y el apoyo a Puerto Rico y tal y más cual. Pero habría que explicarle a la gente, y en especial a los dirigentes políticos como Antonio Ledesma, que Puerto Rico no tiene política exterior, que Puerto Rico es un estado libre asociado a los Estados Unidos, que Puerto Rico no tiene voto en la OEA, que de alguna manera lo que puede decir Puerto Rico, que es una isla a la cual queremos mucho. Mira, yo quiero a Puerto Rico, usted no se imagina, porque la música puertorriqueña, la comida puertorriqueña y los amigos puertorriqueños que tenemos son sin duda importantes para uno, pero el hacer una bandera política con una visita a Puerto Rico, a mí me parece que es algo que, bueno, aquí estamos y entonces el pueblo de Puerto Rico apoya. Caramba, creo que estamos equivocados. Eso es como que usted se vaya para la isla de Margarita o que se vaya para Tobago y diga, bueno, y aquí estamos y el pueblo de Tobago tal. O sea, hay cosas que hay que poner en perspectiva, y yo lamento muchísimo, de verdad, que no haya, luego de todos estos años, no haya un buen equipo encargado de dirigir es que para empezar no hay una oposición genuina, hay que empezar por allí. Porque si hubiese una oposición genuina, uno tendría que decirle a esa oposición genuina, mire, ustedes tienen que tener una política exterior seria, donde haya los apoyos necesarios para la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela. Pero bueno, como no hay una cosa, no hay la otra, y entonces lo que tenemos es a dirigentes políticos yendo para Puerto Rico, yendo para Curazao, fotografiándose con el gobernador y tal y más cual, sin que eso tenga un resultado sustancial con respecto a las luchas por la libertad en Venezuela. Nos vamos a ir por hoy, pero volveremos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Gracias por estar allí. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó
Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo.